empezamos a ver este temita de polinomio Taylor. Hoy vamos a ver pues unos problemitas más para afianzar el tema y pues vamos a empezar pues nada más y nada menos que con una. Ahora es una función de 3 variables, para que no digan que solo hacemos las facilitas de 2. No, vamos con una interesante, con una de 3. Entonces digo, bueno, fíjense, este era un examen, esto fue un problema de examen por allá por el 2014. Entonces, este es un problemita de examen. Por lo general no les van a poner, bueno, sí les pueden poner funciones de 3 variables, así que si ven una función de 3 variables no se asusten, lo único es que saben que van a tener que hacer un poquito más de trabajo. Entonces, aquí este era el caso que yo les decía que tienen una función f que depende ahora de 3 variables. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que ahora, pues mis vectores de cambios, pues son más grandes, tienen un delta y, un delta z. ¿Qué más tengo? Que mi matriz hessiana va a ser un poquito más grande, tengo que sacar más derivadas, pero de ahí el proceso es el mismo. Entonces vamos a sacar esta partecita. Yo digo, perfecto, escriba la fórmula de Taylor de segundo orden en este punto de aquí. Es decir, yo voy a tener mi fórmula de Taylor centrada aquí. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Qué yo necesito ¿Qué yo necesito usualmente? No siempre, pero usualmente para yo utilizar en los problemas del polinomio Taylor. Yo necesito la función como tal, porque es la que yo cojo, derivo, a la cual yo le saco las derivadas y yo evalúo. ¿La tengo? Sí, sí me la están dando. Perfecto, es esta que yo tengo aquí. E a la x al cuadrado al tangente z más 2y. Perfecto. ¿Qué más yo necesito? Yo necesito el punto x sub 0, aquí lo voy a poner, necesito el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, donde yo realizo, donde yo voy alrededor o donde va a estar centrado mi polinomio. ¿Me lo están dando? Sí, ese punto es el 1, 1, 0. Perfecto, ¿me lo están dando? Sí. Perfecto. Ahora bien, entonces, sabiendo que tengo la función y dónde yo voy a centrar mi polinomio, perfecto. Entonces, ¿cuál es la fórmula para yo poder, la fórmula de Taylor de segundo orden de f? Entonces yo digo, bueno, va a ser que f de x, y z es igual a la función evaluada en el punto donde la estoy centrando, donde estoy centrando mi polinomio Taylor, x sub 0, y sub 0, z sub 0, más el vector gradiente de la función, de nuevo, evaluada en el punto donde yo estoy centrando mi polinomio Taylor, x sub 0, y sub 0, z sub 0, por el vector de cambios, que es el delta x, el delta y ahora, como dense cuenta, tengo una función que es de tres variables, también voy a tener un cambio en la tercera variable, es decir, un delta z. Perfecto, esa es la única diferencia. De ahí, lo mismo que ya sabíamos. Más un medio, acá, delta x, delta y, delta z, por la matriz hessiana de la función, de nuevo, evaluada en el punto donde yo estoy centrando mi polinomio Taylor. Perfecto. Y de nuevo por el vector de cambios. Delta x, delta y, delta z. Y digo, perfecto. Más un r, que es el error. Y digo, perfecto. Como me piden el primer literal, encuentro la fórmula de Taylor centrada en esto, pues voy a ir consiguiendo cada una de las cositas que yo ya sé que necesito. Lo primerito y siempre lo más sencillo es conseguir la función evaluada en el punto. Es decir, voy a conseguir f evaluado en 1,1,0. ¿Esto qué sería igual? Si conozco f, ya pues lo puedo sacar. Sería e elevado a la 1 al cuadrado por arctangente de z, que es 0, más 2 por y, que es 1. En este caso, la arctangente de 0, si no mal recuerdo, es 0. Sí, la arctangente de 0 es 0, entonces todo esto se me hace 0. 2 por 1 es 2, entonces me queda que la función evaluada en 1, 1, 1 es 2, perfecto, ya conseguí algo. Le vamos a poner aquí un colorcito para no olvidarnos que esto es algo que nosotros queríamos tener. Ahora bien, lo segundo, una vez que ya conseguí la función evaluada en el punto, paso a sacar que el vector gradiente, es decir, paso a sacar las primeras derivadas parciales, que son las componentes del vector gradiente. ¿En qué punto? En el x sub 0, y sub 0, z sub 0. Perfecto. Entonces voy aquí a hacer un poquito de espacio. Entonces vamos a sacar la derivada de la función con respecto a x, primero en un punto general, x, y, z, y luego lo evalúo en el punto 1, 1, 0, que es el que yo quiero. Entonces, ahí tengo la expresión. Si yo derivo esto con respecto a x, ¿qué me va a quedar? En este caso, ese 2y, como acuérdense que cuando yo derivo, que ayer me preguntaron eso, cuando yo derivo con respecto a x, todo lo que no es x lo considero constante. Entonces, simplemente me va a quedar e a la x al cuadrado por regla de la cadena, es decir, la derivada del exponencial es la misma, e a la x al cuadrado por la derivada interna, que sería 2x. De ahí por arctangente de z, y en este caso me quedaría más 0 porque ese 2y se me anula. La derivada como le dije, lo considero como constante, se me hace 0. Y digo, perfecto, ahora cojo y lo evalúo. La derivada la evalúo en qué punto, en el punto 1,1,0.
Y eso entonces va a ser igual a e elevado a la 1 por 2 por 1 por arctangente de 0. Y este arctangente de 0 hace que todo esto se me haga 0. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces ya tengo la derivada de la función con respecto a x en el punto 1, 1, 1. Y eso es igual a 0. Eso es lo que nosotros necesitábamos. Perfecto. Ya tengo esa partecita. Ahora bien, vamos a sacar la derivada, pero con respecto a y, la derivada de f con respecto a y, primero en un punto arbitrario x, y, z, y luego lo evalúo en el 1, 1, 0. Perfecto. Entonces, si yo derivo esta expresión que yo tengo aquí arribita, esta función f, la derivo con respecto a y, en este caso, esto lo considero como una constante, porque si se dan cuenta no depende de y simplemente entonces al yo darme cuenta de coger y derivar f, simplemente me va a quedar 2. Y en particular, eso es para cualquier punto. Si yo cojo y lo evalúo para el punto 1, 1, 0, pues sigue siendo 2. Digo, perfecto, entonces ya conseguí otra cosita que quería. Ahora bien, ¿qué más? Saco la derivada de f con respecto a z en un punto cualquiera x, y, z. Esto va a ser igual a, de nuevo, este 2y se me anula porque lo considero constante y me quedaría simplemente e a la x al cuadrado. La derivada de la arctangente, aquí derivadas que se deben acordar de cálculo de una variable, es 1 más z al cuadrado. La derivada de la arctangente es 1 sobre 1 más z al cuadrado. Digo, perfecto, y eso cojo y lo evalúo ¿en dónde? En el punto 1, 1, 0. Entonces esto va a ser igual a e a la 1 al cuadrado sobre 1 más 0 al cuadrado, y esto va a ser entonces igual a e. Entonces ya tengo, fíjense, las primeras derivadas parciales. Yo digo, perfecto, entonces ya conseguí este vector gradiente, sí. ¿Conseguí esto? Sí. Ahora vamos a la parte que por lo general es la que consume más tiempo en el examen, que es calcular la hessiana. Entonces recordemos, lo voy a poner de esta manera para no, porque ahorita sí, ya está haciendo un poquito más grande lo que hicimos ayer. Entonces déjenme, aquí hago un pequeño espacio. Recuerden, esta hessiana, ¿qué forma va a tener? Como yo tengo una función de 3 variables, entonces la hessiana, ¿de qué orden va a ser? Va a ser de orden 3 por 3. Entonces recordemos cómo yo construí esta hessiana. Entonces aquí pongo x, aquí pongo y, aquí pongo z. Eso me va a indicar con respecto a qué derivar. Y recuerden que en las filas iban las primeras derivadas parciales, es decir, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z. Perfecto. Ahora bien, voy a ir poniendo yo ya expliqué ayer cómo ver qué va en cada una de las componentes de esta matriz. Entonces la voy a ir poniendo para ir calculando cada una de esas cositas de manera rápida. Entonces aquí simplemente esta es la derivada, la segunda derivada de f con respecto a x. Aquí es la derivada, la derivada parcial de f con respecto a x, luego con respecto a y. Y acá es la segunda derivada parcial de f con respecto a x con respecto a z. Y digo, perfecto. Ahora bien, aquí ¿qué sería? La derivada parcial, la derivada parcial mixta, primero con respecto a y luego con respecto a x. Aquí sería la segunda derivada parcial de f con respecto a y aquí sería la derivada parcial mixta, primero con respecto a y luego con respecto a z. Es muy importante que lo tengan en cuenta para saber cómo van a ir luego metiendo los valores que van sacando. Por último, vamos a tener la derivada parcial mixta de z, primero con respecto a z, luego con respecto a x, la derivada parcial mixta de la derivada parcial de primero con respecto a y, luego con respecto, no, aquí era primero con respecto, un segundito, aquí, primero con respecto a z y luego con respecto a y aquí es la segunda derivada parcial mixta con respecto, la segunda derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, ¿cómo yo recomiendo? Pueden obviamente ponerse a sacar las derivadas en cualquier orden, como ustedes quieran, pero yo siempre les recomiendo que vayan sacando las derivadas fila por fila, así, van así, van así, van así, es decir, primero vamos a sacar estas derivadas de aquí y luego vamos para las de abajo. Entonces pueden hacerlo en el orden que ustedes quieran, pero siempre es bueno tener un orden ya preestablecido para empezar a hacer los ejercicios de una manera un poquito rápida y eficaz. Entonces yo digo, bueno, procedemos a sacar entonces las derivadas. Entonces vamos a sacar la segunda derivada parcial de f con respecto a x en un punto cualquiera, x, y, z. Y luego lo evaluamos en el punto que queremos, que es el 1, 1, 0. Entonces si yo derivo, fíjense, en este caso, aquí tengo la primera derivada parcial, sí la tengo, es esta que tengo aquí. Ahora bien, si es que yo hago eso, si se dan cuenta, ahí tengo que realizar la regla del producto, es decir, sería la derivada, un segundito,
la derivada del primero, que sería 2, x al cuadrado por la regla de la cadena sería 2x, por este 2x que ya tenía aquí, artangente de z, más, ahora sí, el primero por la derivada del segundo, que sería 2, por artangente de z. Dense cuenta que aquí ya las cosas se van poniendo un poquito más interesantes. Entonces, aquí ahora lo evalúo en el punto que yo quería. ¿En qué punto? ¿Cuál era el punto que yo necesitaba? En el punto 1, 1, 0. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Dense cuenta que en ambos casos, como aquí ambos tienen el artangente de z, esto se me hace 0, esto se me hace 0, y simplemente me quedó entonces 0. Entonces, de nuevo, lo marco aquí para saber que luego esto es lo que yo voy a venir a necesitar. Entonces, yo digo, bueno, ahora calculamos. Voy a ir para abajo, así. Entonces, ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a sacar la derivada parcial, de nuevo, primero con respecto a x, pero ahora con respecto a y. En algún punto cualquiera, x, y, z. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Vemos que esta expresión, es decir, la derivada parcial con respecto a x, solo depende de x y de y. Dense cuenta que solo depende de ¿qué? De x y de z, no aparece y. Entonces, simplemente si yo derivo con respecto a y, eso es 0. Y en particular, si yo evalúo eso en el punto, si yo lo evalúo en el punto 1,1,0, pues sigue siendo 0. Perfecto, entonces aquí ya tengo otro resultado. Seguimos por aquí. Ahora bien, sacamos la derivada parcial de la derivada parcial mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a z, en un punto de nuevo, cualquiera, x, y, z. Entonces vamos a ver, ¿tenía la expresión para eso? Sí. Entonces dense cuenta que aquí es la que tengo aquí en verdecito. Si yo derivo eso con respecto a z, simplemente ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar a la 2, e a la 2x al cuadrado por 2x sobre 1 más z al cuadrado, porque esa es la derivada de la arctangente. Y eso cojo y lo evalúo en el punto que queremos, en el punto 1, 1, 0. Entonces simplemente me va a quedar la derivada parcial mixta de primero con respecto a x y luego con respecto a z. ¿En qué punto? En el punto 1, 1, 0. Esto va a ser igual entonces a e a la 1 al cuadrado por 2 por 1 sobre 1 más 0 al cuadrado. Y esto entonces va a ser igual a 2e. Le digo, perfecto. Entonces ya tengo esta parte, ya construimos la primera fila. Que si quieren incluso, no sería mala idea. Profe, estos ejercicios siempre son así de un poquito de salvajes que se le ponen, hay muchas cosas que calcular. Sí, son así como la regla de la cadena, que son, que a veces toca sacar un montón de derivadas, más o menos aquí es lo mismo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Entonces ya sacamos la primera fila, dense cuenta. Era 0, 0 y 2e. Vamos a sacar la siguiente fila. Entonces eso implica que yo tengo que sacar, ¿qué derivadas? Tengo que sacar estas derivadas que yo tengo aquí, esta y esta. Entonces vamos calculando esas derivadas. Entonces, como les dije, yo los voy sacando en el orden como yo la tengo puesta en esa matriz. Entonces, ¿qué sería? La derivada parcial de f de y con respecto a x, ¿verdad? En el punto, en un punto arbitrario x, y, z. Entonces yo digo, bueno, esto es bonito. ¿Por qué? Porque dense cuenta, la derivada parcial de f con respecto a y es una constante. Y si yo derivo eso con respecto a x, me va a quedar 0. Y digo, qué bonito, qué bonito. Qué bonito es todo. Entonces me va a quedar 0. Y eso en particular, si es que yo lo evalúo, en el punto 1,1,0, esto pues me sigue quedando 0. Ahora vamos a ver qué pasa si es que yo saco la segunda derivada parcial, ¿verdad? Evaluado en un punto cualquiera. De nuevo, recordemos que la primera derivada parcial, o sea, la derivada parcial de f con respecto a y era 2. Si yo derivo eso con respecto a y, pues también es 0, porque estoy derivando una constante. De nuevo, 0. Entonces, aquí tendría, si yo lo evalúo en el punto que yo quiero, 1, 1, 0, sigue siendo 0. Y seguimos ahora sacando la derivada parcial mixta de primero con respecto a y, luego con respecto a z, en x, y, z. De nuevo, estamos derivando ¿qué? Una constante. Si derivo una constante, me queda 0. Eso era para cualquier punto. En particular, cuando yo lo evalúo en el punto, si yo lo evalúo en el punto 1, 1, 0, ¿qué me queda? 0. Entonces dense cuenta, qué bonito. ¿Por qué? Porque en este caso, la segunda fila, me quedó que todas estas derivadas eran 0, 0, 0. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo único que me falta sacar? Pues solo me faltan ya sacar estas tres derivadas que yo tengo aquí. Esta de aquí, esta y esta. Yo digo, perfecto.
De hecho, no sería mala idea, denme un segundo. Denme un segundito, que copio esto. Déjenme copiar este montón de derivadas para no andar bajando a cada ratico. Denme un segundito. Ok, perfecto. Un segundito que no se copia todo. Ok, las voy a copiar porque para no andar subiendo cada rato a ver qué eran. Entonces digo, perfecto. Las voy a tener por aquí. Ok. Las voy a tener por aquí por el momento. Entonces, ¿ahora qué voy a sacar? Voy a sacar la derivada en el orden como yo les dije. Como ustedes y como les acabo de decir, ustedes pueden poner a sacar la derivada en cualquier orden, pero vayan en orden, no en filas, para que vayan llenando la matriz de manera rápida y bonito, para que no dicen, ah, ya saqué esto, no saqué, porque uno sí, eso sí les digo, uno se pierde entre tanta derivada. Entonces digo, bueno, sacamos la derivada parcial mixta de z, ahora con respecto a x, en un punto cualquiera, x, y, z. Entonces recuerdo, tengo la primera derivada parcial con respecto a z, sí, es esta que tengo aquí. Entonces, si yo derivo esto con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Ah, pues me va a quedar a la x al cuadrado por, ya saben, la derivada regla de la cadena, 2x. Todo esto sobre 1 más z al cuadrado, porque eso era, recuerden, lo consideran como que si fuera una constante. Y perfecto, ya tienen eso. ¿Eso lo evalúan en qué? Eso lo evalúan en el punto 1,1,0. ¿Y qué les va a quedar? Entonces les queda e a la 1 por 2 por 1. Y esto va a ser 1 más 0 al cuadrado. Esto va a ser entonces 2e sobre 1 y eso va a ser entonces 2e. Perfecto. Ya tenemos entonces ese. Entonces sacamos el siguiente. Lo voy a poner por aquí. Sacamos ahora la derivada parcial mixta. Primero de esta partecita. De z, pero ahora con respecto a y. En el punto x, y, z. Entonces recuerden que dense cuenta, toda esta expresión que depende de x y de z, como no aparece ahí y, pues simplemente todo eso sería una constante y entonces sería 0. Entonces si eso es 0 para cualquier punto x, y, z, en particular, para el punto 1, 1, 0, pues sigue siendo 0. Le digo, perfecto. Entonces ya también ya tengo este. Entonces simplemente ya me falta una única derivada. Qué bonito, qué hermoso. ¿Cuál es la derivada que me falta? La derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a z en el punto x, y, z. Igual, entonces, si yo derivo esto, incluso para que incluso si lo quieren ver más sencillo, sería e a la x al cuadrado, lo pueden ver como 1 más z al cuadrado, para que, aquí menos 1, para que sea más sencillo la derivada. Entonces yo voy a derivar esa expresión. Yo voy a derivar esa expresión con respecto a ¿qué? Con respecto a z. Entonces me va a quedar e a la x al cuadrado. Aquí si este menos 1 baja, me quedaría menos 1. 1 más z al cuadrado a la menos 2. Y todo eso por la derivada al interno, que sería 2z. Entonces todo esto me va a quedar menos e a la x al cuadrado por 2z. Todo eso sobre 1 más z al cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces si yo evalúo en el punto que a mí me interesa, que es el punto 1, 1, 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces, si yo lo evalúo en el punto 1, 1, 0, entonces esto me va a quedar menos e a la 1 por 2 por 0, 1 más 0 al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Entonces este 0 de aquí hace que todo esto se me haga 0 y obtuve entonces esta expresión, 0. Entonces me quedó 2e, 0, 0. Y digo, perfecto, entonces ya completé pues mi matriz hessiana. 2e, 0, 0. Entonces ya tengo esta que digamos yo considero siempre la parte más complicada. Entonces dense cuenta. ¿Ya saqué la matriz hessiana? Sí. Ahora, ¿qué es lo último? Lo último, después de que yo saco todas las derivadas, ¿qué es lo último que me falta hacer? Pues ver qué es este vector de cambios, ¿verdad? El delta, me falta ver cuál es el delta x, el delta y el delta z. Entonces vamos a ver. Recordemos. Pues no me pedí solo la fórmula de Taylor, ya perfecto. En el punto era, yo digo, perfecto. Vengo para acá. Entonces ahora bien, calculamos cuáles son estos delta x, delta y delta z. Delta x, recordemos siempre es x menos x sub 0. Delta y siempre es y menos y sub 0. Y delta z es igual a z menos z sub 0. Recordando que mi punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es igual a 1, 1, 0, entonces me queda lo siguiente. Entonces me queda que el delta x es igual a x menos 1, el delta y es igual a y menos 1 y el delta z
es igual a z menos 0, que es z. Y ya entonces ya tengo todo. Entonces una vez que tú que ya han sacado todo, lo único que hacen es, bueno, reemplazando en el polinomio, bueno, en la fórmula, aquí, porque es una formulita. Pero el polinomio es lo que nos queda al final. Reemplazando en la fórmula de Taylor, tenemos lo siguiente. Entonces recordemos, me va a quedar que f de x, y, es decir, la función f de x, y, z, va a ser igual a ¿qué? A la función evaluada en el punto 1, 1, 1. Eso era, no recuerdo, déjenme subo para ver cuánto era. Era 2, aquí lo teníamos, son las cositas que les dije vamos a ir marcando para saber dónde estaban. 2. Y las derivadas, directamente me va a acordar cuáles son. La primera es 0, la segunda es 2 y la tercera es e. Perfecto. Entonces es 0, 2, e. Perfecto. 0, 2, e. Entonces me va a quedar que era, ¿cuánto era? 2 más el vector gradiente evaluado en el punto 1, 1, 0, que ya vimos que era 2, que digo era 0, 2, e, por el vector de cambios, que aquí en este caso es x menos 1, y menos 1, z, más un medio, de nuevo por el vector de cambio. Realmente en la literatura se dice el vector de cambios transpuesto, por eso es que está como acostadito. Entonces sería x menos 1, y menos 1, z. Ahora, de nuevo, ¿por qué tendría que venir multiplicado aquí? Por la matriz hessiana que nosotros encontramos, que ya la llenamos arribita. Eso es lo bueno de ir cogiendo y llenando directamente la matriz. Que nos queda 0, 0, 2e, 0, 0, 0, 2e, 0, 0. Perfecto, por el vector de cambios, que sería x menos 1, y menos 1, z, más r. Perfecto, entonces ya hacemos esta partecita, realizamos las respectivas multiplicaciones y ya tenemos. Entonces esto va a ser igual a 2 más 0 por x menos 1, 0. 2 por y menos 1 y aquí más z por e. Perfecto. Más un medio, x menos 1, y menos 1, z. Realizamos esta multiplicación de esa matriz con ese vector, nos quedaría 0 por x menos 1, 0. Más 0 por y menos 1, 0. 2, 2ez más 2e por z, me quedaría 2ez. Aquí 0 por x menos 1, 0. Más 0 por y menos 1, 0. Más z por 0, 0. Y aquí 2e por x menos 1 más 0 por y menos 1, 0. Más z por 0, 0. Entonces simplemente me queda esa parte que yo tengo ahí. Más un error. Yo digo, perfecto. Seguimos desarrollando esta expresión. 2 más 2, y menos 1, más 2, más e, z, más un medio, ¿verdad? ¿Qué multiplica? ¿Qué? En este caso multiplicamos x menos 1 por 2e a la z, me quedaría 2e a la z, x menos 1, más, en este caso, z menos 1 por 0 es 0, y simplemente más z, es decir, 2e a la z, por x menos 1, más un pequeño error. Entonces seguimos, esto va a quedar 2 más 2 y menos 1 más e a la z. En este caso, si yo sumo esto, dense cuenta que como son exactamente iguales, me va a quedar 4e a la z, e a la menos 1, que simplificando, este con este se va y simplemente me va a quedar más 2e a la z, x menos 1 más un pequeño error. Perfecto, entonces el polinomio de Taylor al final lo que nos quedó es que f de x, y, z, su expresión o su polinomio de Taylor va a ser 2 más 2 y menos 1 más e a la z más 2e a la z más 2e por z, x menos 1 más un pequeño error. Y este entonces sería su polinomio de Taylor. Entonces, ¿problemas al hacer conseguir el polinomio de Taylor de una función de 3 variables? No, simplemente es que voy a tener que sacar más derivadas. De ahí el procedimiento es exactamente el mismo. Dense cuenta que este fue un problemita de examen, nada complicado. Ahora bien,
¿Les pueden poner una función de 4 variables? Claro que les podrían poner una función de 4 variables, pero ya tendrían que sacar 16 derivadas. Entonces, no, para un examen no es factible hacer eso. Incluso, pues, ni siquiera digamos, en materias que ya vean tal vez muchos más, con más problemas o con más variables, ahí ya se usan directamente métodos computacionales para sacar todas esas cosas. Entonces aquí simplemente para efectos teóricos y de la materia, usualmente hasta máximo una función de 3 variables les van a poner, más de eso no les van a poner a sacar. Entonces, para que vean cuál es cómo yo lo recomiendo y cómo es el método que yo uso siempre para hacer este tipo de problemas. Yo digo, perfecto. Ahora bien, eso es con respecto al literal A. Aquí, literal A, check. Aquí hubieran tenido la mitad, solo eran 5 problemitas. Aquí hubieran tenido unos 7 puntos. Y ahora bien, con el resultado anterior, dense cuenta que ayer yo les mencionaba que a veces cuando te piden directamente esto, no es necesario que saques el polinomio Taylor. Si es que te lo pide, pues tírate al dolor y sácalo. Si no, pues directamente hacíamos ese cambio en el vector de cambio. ¿Se acuerdan que yo les decía? Pero en este caso sí me pidió el polinomio Taylor. Perfecto. Ahora bien, con el resultado anterior, es decir, con el polinomio Taylor que yo acabo de conseguir, aproxime esto. Es decir, la función evaluaban 1, 1. 0.95 y 0.01. Denme alguna pregunta, alguna duda, ahorita que hemos acabado de desarrollar el polinomio Taylor y ahorita lo vamos a evaluar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? ¿Me pueden confirmar, prof, porfa? Hasta eso, denme un segundito. Todo claro, profe. Ya, un segundito es que estoy sacando aquí las imágenes y se me descuadró todas las imágenes en un segundo. Un segundito. Aquí, perfecto. Es que para no andar subiendo cada rato, déjenme copio de nuevo el ejercicio, ya, perfecto. Entonces, hemos sacado el polinomio Taylor. Ahora sí, me piden aproximar eso, entonces vamos a aproximarlo. Por eso es que justamente hoy un profe me decía, justamente yo estoy viendo una materia que teníamos que ver esto, y me decían, ¿para qué uno busca aproximaciones? Entonces, uno es para hacerse la vida más sencilla. Y me dijo que en palabras prácticas, sí. Porque si yo quisiera ponerme a evaluar esto, e elevado a las 1.1 al cuadrado por la tangente 0.95, y digo, bueno, eso ni idea, si es una calculadora no lo puedo sacar. Pero coger y eso, evaluarlo en un polinomio, es mucho más factible. Entonces, yo quiero f evaluado en 1.1, aquí, para que puse aquí, ahora sí, simplemente cojo y evalúo el polinomio en lo que tenía. Cojo eso, este sería mi x, recuerden, este sería mi y este sería mi z, y esos x, y z los evalúo en el polinomio y ya está. Entonces aquí sería en 0.95 y aquí en 0.01, ¿verdad? Entonces esto va a ser aproximadamente igual a 2 más 2 por y. ¿Cuánto es y? Es 95. Bueno, lo puedo ver así, 0.95 menos 1 más e por z. ¿Cuánto es z? Lo puedo ver como 1 sobre 100, ¿verdad? Más 2 por EZ, que es 1 sobre 100, por X, que es 1.1 menos 1. Yo digo, perfecto, entonces esto va a ser 2 más 2, 0.95 menos 1 es menos 0.05, más, aquí en este caso me va a quedar E sobre 100, más 2E sobre 100, y aquí 1.1 menos 1 simplemente me queda 0.1. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esto. Entonces me va a quedar 2, en este caso menos 2 sobre, me quedaría 2 por 5 sobre 100. Entonces me quedaría simplemente eso, 0.0.5 sobre 100. Yo digo, perfecto, más e elevado a la 100, ¿qué digo? E elevado a la 100, más 2e sobre 100 por 10. Y ya, eso sería todo. Ahora bien, puedo coger y ponerme a reemplazar, a hacer un poquito más bonito esa expresión. Sí, sí podría. En este caso me quedaría 2 menos, en este caso, 2 por 5, 10. En este caso, para poner todo esto en base sobre 100, aquí multiplico por 10 más e por 10 más 2e. Entonces esto simplemente sería aproximado a 2 menos 100 más 10 por e. Bueno, más 10e más 12e, simplemente me quedaría 12e sobre 100.
Y bueno, hasta ahí, hasta eso, bueno, si quiero incluso, pues, eso ya cuando ya llegan a este resultado, ya que lo dejen un poquito más simplificado, ¿no? Ya lo importante es que ya tienen que eso es aproximadamente esta parte que yo tengo aquí. Pueden ponerlo como 200 menos 100 más, ah no, aquí era sobre por 10, aquí, recuerden, entonces sería 2000. Aquí 2000 menos 100 más 12e y ya tenemos eso. Yo digo, bueno, esto sería 1900 más 12e sobre 100. Y bueno, eso sería más o menos el valor aproximado. Entonces, dense cuenta, ese valor es mucho más fácil de calcular que ponerme a calcular el arcotangente 0.95 o ponerme a calcular e a la 1.1 al cuadrado. Entonces, eso sería, entonces, cuando ustedes ya tienen el polinomio Taylor que les piden y que lo evalúen en una expresión, simplemente escoger, evaluarlo en esa expresión y ya está. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? Sí quedó claro, alguna dudita, alguna pregunta. Hasta eso, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a seleccionar el siguiente ejercicio. Entonces vamos a ver, este problemita también era un problemita de examen, así que vamos a verlo. De hecho, este problema fue de cuando yo di el examen de la materia. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta me pueden interrumpir, no hay ningún problema, o si no, seguimos. Entonces, dense cuenta, hicimos un problema de aproximación, de conseguir el polinomio Taylor para una función de 3 variables. Exactamente el mismo procedimiento. Digo, perfecto. Entonces, este fue un problemita de examen, nada complicado. Ok. Vamos a ver, este es un problemita de examen. De hecho, lo hice en el primer parcial, pero lo hice como cuando eran con aproximaciones. Y ahí nos quedó una aproximación que yo les decía, en el segundo parcial lo vamos a hacer, pero van a ver que me va a quedar un poquito más exacta. Entonces dice, bueno, utilizando la fórmula de Taylor de segundo orden, aproxime el valor de 1.9 coseno de 0.1. Entonces recordemos, yo digo, bueno, si yo quiero utilizar Taylor, usualmente, ojo, usualmente, no siempre, usualmente yo que necesito, de nuevo, volvemos, yo necesito una función f de x, y, z, y yo necesito pues un punto donde yo voy a centrar mi polinomio Taylor, es decir, x sub 0, y sub 0, bueno, en este caso como recordé, dense cuenta que aquí yo tengo 1.9 por c y 0,1, y digo, bueno, eso lo podría hacer por medio de una función de 2 variables, de 3 variables, ahí yo tengo que también analizar eso. Y yo necesito, si por ejemplo, lo voy a poner simplemente para efectos teóricos, que yo supongamos necesito una función, puede ser de 2 variables, de 3 variables, y un punto donde yo voy a centrar mi polinomio, x sub 0 y y sub 0. Entonces yo digo, bueno, mi pregunta es, ¿conozco la función? No, no me están dando la función, es decir, por el momento no tengo esto. ¿Conozco el punto donde yo voy a centrar mi aproximación? Tampoco la tengo. Entonces, cuando a mí no me dan eso y yo quiero hacer una aproximación, yo tengo que proponer las dos cosas. ¿Puede ser que un compañero proponga una función y yo proponga otra? Sí, puede ser, podría ser. Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, aquí cuando uno va a hacer una aproximación, la misma forma de la aproximación te va a dar una idea. Yo digo, bueno, yo voy a darme cuenta que tengo aquí un valor y aquí tengo otro valor. Si tuviera otro valor diferente, yo ya tendría 3 valores, pero simplemente aquí tengo 1.9 y aquí coseno es 0.1. Y digo, bueno, eso lo puedo hacer entonces por una función de ¿qué? De 2 variables. Aquí f de x, y. Yo digo, bueno, la función que a mí se me ocurre proponer es x coseno de y. Es la única, no, porque puede ser que un compañero ha dicho, pues yo voy a hacer lo contrario. Es decir, yo f de x, y, yo aquí le pongo el y aquí le pongo el coseno de x. Lo puedo aproximar ya sea por la una o por la otra. Obviamente es que el x sub 0 y el y sub 0 que tú consideres también va a depender de la función que tú ya en un principio estás estableciendo. Entonces, ¿podría haber tomado esta? Sí. ¿Podría haber tomado la de acá? También, no hay problema en eso. Ahora bien, vamos a ver cuál va a ser el x sub 0 y el y sub 0. Como yo les decía, el x sub 0 y el y sub 0 son los puntos. ¿Ustedes cómo eligen esos puntos? Son los puntos que basándose en su función son los puntos más cercanos que ustedes pueden obtener una aproximación exacta. Entonces dense cuenta, aquí yo tengo aquí, recuerden, 1.9, yo digo, ¿qué es lo más cercano al 1.9? Que yo pueda sacar una aproximación exacta. El 2, ¿verdad? Es lo que más cercano está. Entonces yo voy a tener que x sub 0 va a ser 2, y aquí el y, ¿cuál va a ser lo más cercano al 0.1? Pues la lógica que me dice que es el 0, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes hubieran querido considerar la otra función, ustedes obviamente también tienen que considerar los puntos. Entonces, en este caso, si ustedes aquí pongamos la opción 1, opción 2, entonces supongamos aquí, la cosa es que el x sub 0 y el y sub 0 va a cambiar. Entonces aquí x sub 0 y y sub 0 va a ser entonces, dense cuenta que ahora el y es lo que está aquí afuera. Entonces ahora el y
¿Cuál es lo que está más cercano al 1.9? Aquí va a ir el 2, fíjense. Y el coseno, ¿qué es lo que el valor X, el que está más cercano al 0.1, que yo puedo aproximar de manera exacta? El 0. Entonces, dense cuenta, la única diferencia, pueden utilizar diferentes funciones, pero ojo, cuando cogen diferentes funciones, también tienen que ver cuál va a ser el punto donde ustedes van a centrar su aproximación. Entonces, mucho ojo con eso quería mencionar. Entonces ya tenemos esa partecita ahí. Entonces yo voy a utilizar la primera, pues porque me gusta más ese orden, de que primero esté la X y después esté la Y. ¿Puedo utilizar la segunda? Sí, en teoría te debería dar la misma aproximación, no debería haber problema en eso. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, ya una vez que establecí, ahora sí, venimos acá. Tengo una función que es obviamente la que yo cojo, derivo, evalúo, todo eso. La tengo, perfecto. Tengo un punto donde yo voy a realizar, en donde yo voy a centrar mi polinomio Taylor, sí, también lo tengo. Entonces digo, perfecto, no es que yo digo, ya tengo esas dos cosas, ya puedo proseguir. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Taylor de segundo orden? Bueno, es f de x, y igual a la función evaluada en el punto donde yo estoy centrando el polinomio, x sub 0, y sub 0, más el vector gradiente de la función evaluada en el punto donde yo estoy centrando el polinomio, x sub 0 y y sub 0, por el vector de cambios. Como es una función de dos variables, el vector de cambios solo tiene pues dos variaciones, en x y en y. La variable del delta x y el delta y. Como me dicen, ojo, es de segundo orden, yo digo, bueno, lleva un poquito más de trabajo, más un medio delta x, delta y, por la hessiana, la matriz hessiana, evaluada en x sub 0 y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y, más un pequeño error. Porque como es una aproximación, el polinomio no es exactamente la función. Se aproximan, pero por eso se le suma ese pequeño error. Perfecto. Entonces ahora de nuevo, vamos saco primero lo que yo aconsejo, sacar la función evaluada en el punto. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, bueno, la función evaluada, ¿cuál es mi punto? Si lo puse por aquí, sí. Recuerden que estamos trabajando con esta parte de aquí. Ok, eso no era. Un segundito. Ok, ahora sí. Es este de aquí. Yo digo, perfecto. Ahora bien, entonces sería el punto evaluado. El punto evaluado en 2,0. Entonces, ¿qué me quedaría? La función evaluada en 2,0. Me quedaría 2 coseno de 0. Yo digo, perfecto. Entonces, 2 por el coseno de 0 es 1, simplemente me quedaría 2. Ya obtuve lo primerito, la función evaluada en el punto, 2,0. De ahí paso a ¿qué? A sacar las derivadas, es decir, las componentes del vector gradiente. Entonces saco la derivada de f con respecto a x en un punto arbitrario, ¿no? Y luego cojo y lo evalúo en el punto que yo necesite. Si yo evalúo esta expresión, no, esta expresión, esta de aquí, esta expresión con respecto a x, simplemente me va a quedar entonces coseno de y. Digo, perfecto, entonces si eso yo lo evalúo, la derivada de f con respecto a x en el punto 2,0, simplemente me va a quedar coseno de 0, y eso va a ser igual al coseno de 0, 1. Perfecto. Ahora bien, consigo la derivada de f, pero con respecto a y, en un punto cualquiera, x, y. Eso va a ser igual a, si yo derivo con respecto a y, me va a quedar menos x seno de y eso lo evalúo en el punto que a mí me interesa, es decir, en el punto 2,0, lo cual me va a quedar menos 2 seno de 0. El seno en 0 se hace 0 y por lo tanto me queda esto 0. Yo digo, perfecto, cierto, no he ido aquí, voy poniendo lo que yo necesito, aquí les voy poniendo unos puntitos para no olvidarme dónde están los resultados. Digo, bueno, ya conseguí el vector gradiente, súper sencillito, dense cuenta que cuando uno ve el de 3, ya ve cuando tengo dos variables mucho más sencillo. De ahí, ¿qué hago? Calcular la hessiana. Entonces ahí recordemos, si quieren, para no perdernos, vamos a ir llenándola directamente, recordando que aquí es la segunda derivada de f con respecto a x, la derivada parcial mixta de x, luego con respecto a y, luego la derivada parcial mixta y con respecto a x, y luego la segunda derivada parcial de f con respecto a y. La vamos llenando así. ¿Cómo deducimos esto? Pues ya sabemos, ustedes ponen aquí su x, su y, la derivada, ¿qué digo aquí? Cuando están la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y así sacan las ubicaciones. Es que en algún momento se les llega a olvidar, uno dice, ay, no recuerdo en el examen, no se preocupen, porque ustedes saben la deducción de dónde sale, bueno, saben, no es la deducción, pero saben cómo se pone cada una de esas cositas. Y digo, perfecto. Ahora bien, sacamos las segundas derivadas parciales. Vengo para acá. La segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? En un punto x, y cualquiera.
Y digo, bueno, yo tengo la primera derivada, sí, es esta que yo tengo aquí, pero eso solo dependía de y. Si yo derivo eso con respecto a x, pues me va a quedar 0. Perfecto. Y si yo evalúo eso en particular en el punto, ¿en qué punto? Sería en el punto 2,0, pues me sigue quedando 0. Perfecto. Entonces también lo anoto por aquí. Perfecto. Ahora bien, venimos para acá. Saca la derivada parcial con respecto a x, luego con respecto a y, en un punto x, y, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me va a quedar igual? Yo digo, perfecto. Tengo la derivada, si yo derivo esto, dense cuenta, tengo la derivada, la derivada de f con respecto a x, sí, esto lo derivo con respecto a y, ¿qué me va a quedar? Menos seno de y. Y digo, perfecto. Y si eso yo lo evalúo, dense cuenta, si eso yo lo evalúo en el punto 2,0, me va a quedar menos seno de 0. Y esto pues es 0. Entonces aquí ya tengo otro resultado. Digo, perfecto. Ahora bien, sacamos la de segunda derivada parcial de f, pero con respecto a y, un punto x, y. Entonces si yo derivo, tengo la derivada parcial de f con respecto a y, sí, es esta que tengo aquí. Eso yo lo voy a derivar con respecto a y. Entonces si yo derivo eso con respecto a y, me va a quedar menos x coseno de y. Y eso yo lo evalúo, la derivada parcial de f con respecto, la segunda derivada parcial de f con respecto a y en el punto 2,0. Esto entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 2 coseno de 0. ¿Y esto qué me va a quedar? Esto es 1, por lo tanto me queda menos 2. Ya tengo otro resultado. Digo, perfecto. Y simplemente me falta el último, derivar la derivada de f. Primero la que estoy sacando es esta aquí. Primero con respecto a y, luego con respecto a x, en un punto cualquiera x, y. Yo digo, perfecto, conozco la derivada de y, sí. Entonces yo derivo, la derivada de f con respecto a y, sí. La derivo con respecto a x, simplemente me quedaría menos seno de y. Entonces eso al evaluarlo, eso al evaluarlo, en particular en el punto 2,0, eso me va a quedar menos seno de 0. Y pues esto ya sabemos que es 0. Entonces ya tengo todo. Ah, no, me falta algo. ¿Qué más me falta? Dense cuenta. Me falta el vector de cambios. Ya encontré esto. Y por último voy a sacar 4, el vector de cambios. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a ver cómo varía delta x, delta y. Entonces aquí es x menos x sub 0 y xy menos y sub 0. Y aquí recordemos, ¿qué es ese? Aquí yo podría dejar, si se dan cuenta, un x y un y arbitrarios. Pero yo digo, ¿para qué complicarme más la vida? ¿Para qué ponerme a sacar el polinomio Taylor? Si es que a mí no me piden el polinomio Taylor, a mí me piden directamente sacar esa aproximación. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es ese x, dense cuenta que a mí realmente lo que el problema me está pidiendo es f evaluado en 1.9, 0.1. Es decir, es 1.9 coseno de 0.1. Eso es lo que me está pidiendo a mí el problema. Entonces, el x este x de aquí es 1.9 y el y es 0.1. Y digo, perfecto. El x sub 0 y el y sub 0 ya lo conocemos. Entonces, x, ¿qué es aquí? 1.9 menos el x sub 0. ¿Cuál es el x sub 0? 2. Acá, y, ¿qué es y? Y es 0.1. Menos, ¿cuál es el y sub 0 que consideramos? Recuerden, 0. Entonces, esto va a quedar 1.9 menos 2, me queda menos 0.1. Y acá, 0.1 menos 0 es 0.1. Entonces, por lo tanto, tengo que el vector de cambios, el delta x, es igual a menos 0.1 y el delta y es igual a 0.1. Ya tengo todo. Entonces, digo, perfecto, ahora sí, reemplazando en la fórmula de Taylor tenemos lo siguiente. Entonces, la función evaluada en qué? En 1.9, 0.1. ¿A qué va a ser? Va a ser aproximadamente igual a qué? A la función evaluada en 2,0, es decir, en el punto x sub 0, y sub 0. Y eso era, pues no recuerdo, era 2. Perfecto. Es 2 más el vector gradiente. ¿Cuál era? Recordemos que el vector evaluado en el punto 2,0
esas derivadas nos quedaron ¿cuánto? Aquí 1 y acá nos queda 0. Perfecto. Entonces aquí nos queda 1,0 por el vector de cambios que es menos 0,01 por 0,01 más un medio menos 0,01, 0. Aquí es 0,1, sí, ¿verdad? Perfecto. Aquí por la matriz, un segundito, quiero ver algo, ya, perfecto. Ahora sí, por la matriz, por estos valores que hemos conseguido aquí. Entonces recordemos cómo se ubican, se ubican de esta manera, como los tenemos aquí. Entonces digo, bueno, esto me va a quedar en esta componente, en la primera componente, este valor que es 0. Luego, ¿qué me queda en la de aquí? La derivada parcial, primero con respecto a x, luego con respecto a y, que me quedó ¿qué? 0. Acá, la derivada parcial de aquí, luego esta derivada aquí, la otra derivada parcial que también me quedó, dense cuenta. ¿Qué me quedó también? ¿Dónde está? 0. Y lo único que me quedó aquí es que la segunda derivada parcial de f con respecto a y me quedaba menos 2. Y eso multiplicado por menos 0,1, menos 0. Aquí, claro, aquí es desde lo que yo decía, aquí voy a copiar más. Aquí 0,1. Y aquí 0,1 por 0,1. Perfecto. Y ya, perfecto. Ahora simplemente cogemos y resolvemos eso. Si es que se puede dejar lo más aproximado posible, pues bonito. Si no, no hay problema. 2 más 1 por menos 0,1. Simplemente me queda menos 0,1, ¿verdad? Esto 0 más 0,1, pues me queda 0. Más un medio que multiplica a menos 0. Aquí también puse mal. Recuerden que yo tenía el vector de cambio, era menos 0,1, así que mucho ojo, a veces uno se puede equivocar aquí. Es 0,1, ya, perfecto. 0,1 por 0, a ver, menos 0,1, 0,1. Si yo realizo esta multiplicación de aquí, en la arribita me queda 0, porque 0 por menos 0,1, 0 más 0 por 0,1, 0. Aquí 0 menos 0,1, 0. Aquí me quedaría menos 2 por 0,1. Perfecto. Realizamos, esto sería aproximadamente igual a 2 menos, a mí me gusta ponerlo siempre como 1, en este caso sobre 10, más un medio. Realizamos esta multiplicación, esto por esto, 0, es decir, menos 0,1 por 0, 0. 0,1 menos 2 por 0,1 me quedaría menos 2 sobre 0,1 es 1 sobre 10 y aquí 0,1 es 1 sobre 10, me quedaría sobre 100. Entonces esto se va con esto y simplemente me queda que esto es aproximadamente igual a 2 menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 100. Y digo, perfecto, entonces ya tengo eso. Entonces, ahora sí, multiplicando, realizando esta suma, bueno, realmente es una resta, me quedaría 200 menos 10 menos 1, todo esto sobre ¿qué? Sobre 100. Entonces esto va a ser 200 menos 10 es 190 menos 1, 189, ¿verdad? Sobre 100. Digo, perfecto. Entonces, esto es igual aproximado a 1,89. Aquí quedó bonita la aproximación. Ahora bien, eso era lo que yo les mencionaba. Que me parece que cuando hicimos esto en el primer parcial nos quedó 1,9. Entonces, dense cuenta que cuando ya lo hicimos con la aproximación con el polinomio Taylor de segundo orden, nos quedó 1,89 y esa era la respuesta de este ejercicio. Como les decía, ustedes podían haber puesto un X y un Y arbitrario, pero lo que hubieran estado sacando era el polinomio Taylor. Entonces, no, ustedes no quieren eso. Si ustedes directamente no les piden sacar el polinomio Taylor, yo les recomiendo porque directamente en el vector de cambios hagan esto de aquí para evitarse trabajo y hacerlo mucho más rápido. Esto fue un problemita de examen, dése cuenta. Ni recuerdo cuántos puntos daban. Deje ver. Creo que sí dice ahí. A ver. No dice. Pero se puede repetir. ¿Qué parte? O todo el ejercicio. La parte. Eh, me imagino que estás escribiendo la parte de la matriz 1, 0. No sería 2 sobre 10. A ver. En la parte de arriba, va. Sería en la segunda línea. Aquí. Ajá. O sea, ¿cómo hizo en la parte de la matriz con el 1,0? Ok, a ver. Este de aquí.
No, no, la que está al lado del 2 para el inicio, ahí, al lado. Ese resultado. Este de aquí, este 2 es el que estaba aquí. Ya, y el siguiente, la parte de la matriz, Este de aquí. ahí está, y todo eso. Ya, esto pues simplemente es así, pues. Este, ustedes saben, esto simplemente es este por este, más este por este de aquí. Entonces, por eso es que es aquí 2 menos 0. Bueno, aquí lo vamos a poner directamente con más para que no haya confusión. Sería, este resultado sería 1 por menos 0.1 más 0 por 0.1. Entonces, esto se me iba y simplemente me queda esta partecita de aquí. Por eso era eso. Alguien me dijo, no sería 2 sobre 10. ¿En qué parte me podrías especificar, porfa? Alguien me puso ahí que no sería 2 sobre 10. Alguien... Ya, en la parte donde está el circuito amarillo de menos 2 por 0,1, eso no es menos 2 por 1/10. sí, 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 pero ese es o sea, 1 sobre 10 es 1, un 0.1 es 1 sobre 10. Simplemente es expresado de otra manera. Sí, pero es que abajo está como menos 2/100. Ah, ya. Bueno, sí, tal vez lo hice un poquito rápido. Vamos a explicar. Eso salía o sea, esta parte de aquí me dice, ya, perfecto. Vamos a ver Ajá. por qué. Esto salía de esta multiplicación de aquí. A ver, me espero no ser todo un relajillo. A ver, dame un segundito. Ok, ya sé qué voy a hacer, es que no quiero hacer todo un relajo, así que dame un segundito. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo hice directo, suponte que estábamos en este mismo paso, era 2 menos 1 sobre 10 más 1 medio que multiplicaba lo siguiente. Aquí era, lo vamos a hacerlo 0, ¿por qué? Por menos 0.1, ¿verdad? Aquí, esto de aquí por esto de acá, entonces sería más menos 2 por 0.1 por 0.1. Fíjate, entonces me va que esto me queda aproximado a 2 menos 1 sobre 10 más 1 sobre 2. Entonces esto, 0 por esto se hace 0. Entonces aquí me va a quedar menos 2. 1 sobre 1, 0.1 es 1 sobre 10. Y aquí 0.1 es 1 sobre 10. Entonces, ¿qué me iba a quedar aquí? Por 1 sobre 10 por 1 sobre 10. Entonces esto es aproximado a 2 menos 1 sobre 10 más 1 medio menos 2. 10 por 10, 100. Entonces, esto se va con esto. Y pues ya llegamos a 2 menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 100. ¿Qué es lo que te hace tener ese 100 ahí abajo? La multiplicación de este 0.1 con este 0.1. Eso es lo que te hacía tener ese 100 ahí abajito. Tal vez lo hice muy rápido, tal vez lo hice pácate y ya está. Ah, ya, es que no lo había visto, perdón. Y sí, pero cuidado que yo se lo digo por experiencia, yo me equivocaba en Taylor, uno se equivoca muchísimo al momento de coger y evaluar, siempre uno coge, multiplica rápido y que se olvida de algo, así que mucho, si es que están ahí dudando, pues háganlo despacio y todo sale bien. Alguien me está preguntando algo, déjenme ver, vamos a ver, alguien me puede... Ok, use la fórmula de Taylor para encontrar una aproximación cuadrática de esta cosa. Estime el error de la aproximación si la... Oh, esto está interesante. Ok, vamos a ver, déme un segundito, déjenme lo veo. Use la fórmula de Taylor para encontrar una aproximación cuadrática. Perfecto, de eso. Entonces me dice, estime el error en la aproximación si x barra es menor a 0.1 y si y barra es menor a 0.1. No, pues esto está interesante. O sea, a ver, tenemos fórmula de Taylor. A ver, a mí lo que me está diciendo ahí el problemita es, utiliza fórmula de Taylor, aproximación cuadrática, segundo orden, ¿de qué función? De esa que está ahí, ¿en qué punto? X sub 0, Y sub 0, origen. Perfecto. Entonces me dice, estime el error de aproximación si el X es menor o igual a 0.1 y Y es menor o igual, ya, se me ocurrió. Esto de hecho se parece a cuando vean métodos numéricos,
el error de estimación, eso se los piden para todos los métodos, eso sí es un dolor de cabeza, que le dicen, esta integración numérica, ¿qué métodos, qué error tiene al considerar ese método? Eso es un dolor de cabeza, aunque sea a mí, no, no me gustaba mucho, o no me gusta, pero que estoy viendo la materia. Entonces, vamos a ver, déjenme copio, a ver si es muy complicado o nos hacemos un poquito sencilla la vida. Entonces, dense cuenta, esto es un problemita que a mí me están preguntando lo siguiente, a mí me dicen, bueno, tú calculaste tu aproximación, ¿cuánto te equivocaste a hacer esa aproximación? Ah, perfecto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo yo puedo calcular eso. Es decir, recuerden, no he copiado el ejercicio, ya. Ahora sí, a mí qué me está diciendo este problema. Vamos a ver si lo podemos hacer sin ningún problema. A mí me dice, bueno, calcula la aproximación. Entonces, una vez que tú ya calculaste la aproximación, dime cuál es el error que tú tienes. Y digo, o sea, ¿cuánto te equivocas haciendo esa estimación? Yo me equivoco tal vez un 0 por o sea, mi error tal vez es menor que el 25%, tal vez o tal vez es menor que el 50%, es decir, ¿cuánto yo me estoy equivocando al usar esa aproximación? Por ejemplo, si mi error sale del 100%, yo digo, pues no me sirve para nada esa aproximación, porque ¿qué? Yo estoy siendo totalmente equivocado en la aproximación que yo estoy dando. Si por ejemplo ya me dice que mi error es del 0.5, yo digo, ya, pues ya mejoró el asunto. Si mi error es del 0.1 o si mi error es del 0.001, pues mucho mejor. Es decir, mi error cada vez es mucho menor. Entonces, eso es lo que a mí me está pidiendo. Entonces, vamos a calcular eso que a mí me dice ahí. Primero, a la aproximación, que es lo que me está diciendo. Entonces, dice, bueno, de nuevo, para yo utilizar Taylor, yo necesito usualmente dos cosas. La función f de x, y es e a la x seno de y. Y yo digo, bueno, ¿tengo la función? Sí. Tengo lo segundo, el punto donde yo voy a realizar la aproximación. Es decir, x sub 0, y sub 0. Y digo, perfecto. Entonces, x sub 0, y sub 0, ¿dónde es el punto? Me dicen que es en el origen. Bacán. Entonces, ¿tengo las dos cosas? Sí. ¿Por qué? Porque son las dos cosas que yo de ley necesito para sacar el polinomio Taylor. Entonces, yo digo, bueno, el polinomio Taylor de segundo orden, acuérdense, justamente esto era lo que yo les decía ayer. No me dicen que es polinomio Taylor de segundo orden. También, ¿cómo se le dice? Aproximación cuadrática, por si acaso, para que sepan cuando les ponen un ejercicio. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la fórmula? Ya sabemos, f de x, y es igual a la función evaluada en el punto de x sub 0, y sub 0, más el gradiente de la función x sub 0, y sub 0, más, aquí me faltó algo, por el vector, ¿qué? El vector de cambios, ¿verdad? Delta x, delta y, más un medio por delta x, delta y, por la matriz hessiana de la función hablada en x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y. Yo digo, perfecto. Más un error. Nunca se olviden del error. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, esto es para que sea exactamente igual. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, vamos calculando de nuevo cada una de las cositas. Primero, lo más sencillo, coger y evaluar la función en el punto que me están dando. Es decir, f evaluada en 0,0 va a ser igual a e a la 0 por seno de 0. ¿Y esto qué es igual? Seno de 0 se me hace 0 y todo esto es igual entonces a 0. Perfecto, entonces ya tengo el primer resultado. Luego, calculamos segundo, calcular el vector gradiente. Calcular vector gradiente y sacar derivadas parciales. Perfecto. Entonces sacamos la derivada parcial de f con respecto a x en un punto arbitrario cualquiera. Luego lo evaluamos en el punto de interés. Bueno, si la función es e a la x seno de y, si yo lo evalúo con respecto a x, pues me queda e a la x seno de y. Exactamente lo mismo. Y yo digo, porque recuerden que todo lo que tenga y lo considero constante y ya está. Entonces de ahí cojo eso, lo evalúo en 0, 0. ¿Qué me quedaría? E a la 0 seno de 0. Entonces esto me quedaría ¿qué? 0, de nuevo. Entonces ya tengo sacamos la otra derivada. Saco la derivada parcial de f, pero con respecto a y, en el punto x, y, ¿verdad? Yo digo, perfecto. Entonces, si yo derivo esta expresión con respecto a y, ¿qué me quedaría? Me quedaría e a la x, porque todo lo que tenga x lo considero constante, la derivada del seno, coseno de y. Eso lo evalúo en ¿qué? En 0, 0. La derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0 me quedaría e a la 0 por coseno de 0. Ahora qué bonito porque esto es 1 y esto también es 1. Entonces simplemente esto me queda 1. Perfecto. Ya, ahora sí. Ahora bien, una vez que ya sacamos esto, ¿qué nos falta? Pues sacar, ¿qué? Tercer paso, sacar las derivadas parciales, que por lo general donde uno se lleva tal vez un poquito más de tiempo. Dense cuenta que esto de aquí, el primer y el segundo paso, eso es veloz, eso en un minuto ya lo tienen hecho. Entonces vamos bien.
sacamos segundas derivadas parciales. Nosotros ya sabemos cómo ubicamos las derivadas parciales, así que las sacamos directamente. La segunda derivada parcial de f con respecto a x en un punto arbitrario, x, y. Entonces yo tengo la derivada, la primera derivada la tengo, sí, es esta que yo tengo aquí. Eso lo derivo con respecto a x y me va a quedar entonces, ¿qué? E a la x seno de y. Exactamente lo mismo, porque derivar e a la x, pues me sigue quedando e a la x y ya está. Cojo eso, lo evalúo. De hecho, estoy muy pegadito, déjenme bajar un poquito. Eso, cojo y lo evalúo en el punto 0,0 y esto va a ser entonces igual a ¿qué? A e a la 0 por seno de 0. Esto es igual a 0, perfecto. Ahora sacamos las mixtas. Voy a sacar la derivada parcial mixta, primero con respecto a x, luego con respecto a y, en un punto x, y. Entonces, ¿tengo la derivada parcial con respecto a x? Sí, es la que yo he puesto aquí en amarillo. Si eso lo derivo con respecto ahora a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la x coseno de y. ¿Y eso qué? Lo cojo y lo evalúo en el punto 0, 0. Entonces me quedaría e a la 0 por coseno de 0. Y como ya dijimos, esto es 1. Entonces ya tengo otro resultado. Perfecto. Ahora sacamos la otra derivada parcial. La derivada parcial mixta, pero cuando derivaba primero con respecto a y ahora con respecto a x. En un punto cualquiera, x, y. ¿Esto a qué va a ser igual? Si yo derivo, conozco la derivada parcial de f con respecto a y, sí, es esta que yo tengo aquí. Si yo derivo eso con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la x, es decir, la Euler a la x sigue siendo Euler a la x, por coseno de y. Eso cojo y lo evalúo en el punto de interés, en el 0, 0. Eso me va a quedar e a la 0 por coseno de 0. ¿Te fuiste? Ah, no, ¿qué digo? Te fuiste. 1. Claro. E a la 0, 1, coseno de 0, 1. Este es 1. Perfecto. Y simplemente, ¿qué me falta? La segunda derivada parcial de f, pero con respecto a y. Vengo para acá. La segunda derivada parcial de f con respecto a y en un punto cualquiera, x, y. ¿Esto a qué sería igual? Yo digo, perfecto, vengo para acá, donde estoy con respecto a y. Entonces, vuelvo a derivar esto, fíjense, vuelvo a derivar esto con respecto a y. Vuelvo a derivar esta partecita con respecto a y. ¿Qué me quedaría? E a la x, la derivada del coseno es menos seno de y, y eso yo lo evalúo, ¿en dónde? En 0, 0. Entonces me quedaría la segunda derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0, 0, me quedaría igual a menos e a la 0, seno de 0, ¿verdad? Y esto es 0, porque el seno de 0 se hace 0 y de ahí todo se hace 0. Entonces ya tengo todo, fíjense. Entonces, ahora sí, voy a conseguir el polinomio de Taylor. Y digo, perfecto, entonces aplicando, porque, no, me falta algo. ¿Qué me falta? Ya sacamos esto y siempre bueno, a veces lo pueden hacer al inicio, a veces lo pueden al final, se depende de cómo lo quieren ustedes. Yo siempre paso 4, lo he puesto aquí, sacar el vector de cambios. Entonces el vector de cambios, delta x siempre es igual a x menos x sub 0, delta y es igual a ¿qué? A y menos y sub 0. Esto entonces, ¿qué sería igual? Recordemos que el punto donde yo estoy centrando el polinomio es en el 0, 0. Entonces ya con eso sale todo. ¿Por qué? Porque tendría entonces que delta x es igual a x menos 0, que sería x, y delta y sería igual a y menos 0, que sería y. Ya tengo todo. Ahora sí, reemplazando en la fórmula de Taylor, dense cuenta que ahora es una, yo no estoy, lo que estoy diciendo es que voy a calcular el error, ya vamos a ver cómo hago eso. Primero tengo f de x, y, eso va a ser igual a la función hablada en el punto, que eso era 1, creo, no, era 0. La función hablada en el punto era 0 más el vector gradiente, que eran, ya saben, las derivadas parciales, me quedaba en x, aquí me quedaba en x0, la derivada parcial con respecto a x, y en y me quedaba, ¿qué? 1, perfecto. Entonces, aquí me queda en x0 y en y1, por el vector de cambios que sería delta x, x, delta y, más un medio, ¿verdad? Que me quedaría, ¿qué? Me quedaría la x por y aquí por, vamos a ver lo siguiente, ¿qué me quedaría? Un segundito. Ya, perfecto. Ahora sí, la segunda derivada parcial con respecto a x
la tengo aquí, me quedaba ¿qué? 0. La derivada parcial mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y, me quedaba ¿qué? 1. Luego, la derivada parcial mixta, aquí la tengo más arribita, primero con respecto a y luego con respecto a x, ¿qué me quedó? 1. Perfecto. 1. Y acá, la derivada parcial con respecto a la segunda derivada parcial de f con respecto a y, me quedó ¿qué? 0. Y esto lo multiplicamos ¿por qué? Por el vector de cambio, x, y, más un pequeño error. Digo, bueno, me quedaría entonces que el polinomio f de x, y es igual a lo siguiente. Esto 0, ahora recuerden cómo se hace esto, 0 por x más 1 por y, me quedaría y, más un medio xy, multiplicamos esto, recordemos, esto por esto, más esto por esto. Entonces me quedaría simplemente 0 por x, 0, más 1 por y, y aquí que me quedaría 1 por x más 0 por y, que me quedaría x, más un pequeño error. Le digo, perfecto. Entonces tengo f de x, y es igual a y más un medio. Si yo multiplico esto, me quedaría, fíjense, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x. X, aquí me quedaría x por y más y por x más un pequeño error. Y digo, perfecto. Entonces tengo f de x, y es igual a y más, si yo sumo esto, dense cuenta que ¿qué me va a quedar? Me queda 2xy, me quedaría 2xy más r. Entonces este sería el polinomio de Taylor. Entonces aquí viene algo interesante, porque ¿cómo yo calculo el error? Y eso es súper sencillito, incluso es, ¿cómo decirlo? Se puede incluso interpretar de forma gráfica. ¿Por qué? Porque recordemos, simplemente recordemos por Taylor. ¿Qué es lo que hace Taylor? Yo tengo aquí una función, ¿verdad? Y Taylor lo que me entrega es me va dependiendo del orden, y el 1 medio se va pues con este 2. Aquí este con este, porque recordemos que aquí era 2x. Ah, no, cierto. Gracias, gracias, perfecto. X por Y. Ahora sí, perfecto. Sí, este 2 se va con este 2 de aquí y me queda X por Y. Este es el polinomio de Taylor. Ahora bien, ¿cómo yo calculo el error cuando estoy haciendo una aproximación? Recordemos que lo que hace más o menos que coge y como que me aproxima, viene y como que supongamos que yo lo estuviera, bueno, de hecho incluso hagámoslo más bonito, hagamos una gráfica que pase por 0, 0, para que quede un poquito más explicado. Yo vengo aquí y por ejemplo, yo qué sé, tengo una curva que sea así y algo así. Ya, entonces yo lo que hago es que el polinomio Taylor viene y como que se va pegando, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí mi polinomio Taylor. Entonces, ¿cómo yo calculo el error? Ah, pues yo cojo la función menos, es decir, el error simplemente es esa como pequeña distancia que hay, porque obviamente el error va a ser 0 si es que las dos cosas son iguales, es decir, si el punto, la función es exactamente igual al polinomio igual en ese mismo punto. Pero dense cuenta, aquí yo tengo la función, este es el f de x, y aquí abajito yo tengo el polinomio en ese mismo punto, aquí en el f, llamémoslo en el f sub 1 y aquí. Entonces, para yo medir ese error que yo tengo, simplemente ¿qué hago? El f sub 1 le resto esta cosita en valor absoluto para yo calcular, por así decirlo, esa distancia. Y esa distancia es el error, es la cantidad es la distancia, por así decirlo, en la cual que tienen entre la función y el polinomio. Obviamente que si mientras más pegaditos estén, dense cuenta, porque por ejemplo, si yo cojo acá unos puntos bien alejados, el error es súper grande, porque la función aquí, supongamos que este es el punto x sub 2, la función evaluada en x sub 2 es súper diferente al polinomio evaluada en x sub 2. Entonces así es como nosotros medimos errores, cogiendo la función, restándole la aproximación del polinomio en valor absoluto. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿cómo hacemos eso? Yo digo, perfecto. Entonces, se me ocurre lo siguiente. Entonces, ¿qué sería? Sería el error. Vamos a calcular, vamos a ver si lo podemos calcular así. Entonces, cálculo, ahora vamos a calcular de nuevo. Cálculo de error, es decir, el error que yo cometo al usar, al aproximar en vecindades del 0, al aproximar puntos que estén cerca del 0, 0, con esta expresión. Yo digo, bueno, ¿qué sería? El valor absoluto de f de x, y, menos el polinomio. ¿Cuál es el polinomio? Este que yo tengo aquí, que depende de x, y. Entonces vamos a ver.
¿Esto qué sería igual? ¿Qué era x, f de x, y? Entonces, esto me quedaría e a la x seno de y, ¿verdad? Menos y menos, o bueno, lo podemos ver así, más, menos, aquí, menos y menos x, y. Y digo, perfecto, nosotros sabemos que esto por desigualdad triangular, por desigualdad triangular, esto podría ser, por ejemplo, e a la x seno de y, ¿verdad? Sí, ya. Más el valor absoluto de menos y, lo puedo escribir como más, menos xy, simplemente. Entonces yo digo, bueno, esto va a ser entonces menor o igual. Dense cuenta que esto lo puedo poner como e a la x por el valor absoluto del seno de y, ya, más, esto también lo puedo volver a separar, ¿por qué? Por desigualdad triangular, que me quedaría menos y más menos x por y, ¿verdad? Entonces todo esto, de nuevo, va a ser igual a menos el valor x a la e a la x, ¿sí? Por el seno, dense cuenta que el seno, el valor absoluto del seno de y, siempre es menor que 1. Entonces digo, bueno, entonces esto es menor que 1, más, aquí tendría el valor absoluto de y, más el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Para eso les daban esos datos. Usualmente es que así es que se usan. Entonces yo recuerdo que esto es el valor absoluto de x, aquí me lo decía el problema, era menor o igual que 0.1 y el valor absoluto de y era menor o igual que 0.1. Ahora bien, el problema que estoy viendo es que cómo me deshago de ese exponencial. Déjenme ver. Sí. Ya. Uy. Eso es lo que estoy viendo ahí, pero bueno, tenemos esa partecita, entonces esto sería menor o igual que el valor absoluto de esto por 1, más, esto sería el valor absoluto de esto, o sea, esto es menor o igual que 0.1 más 0.1, que es este valor absoluto, por 0.1. Entonces esto me quedaría, sería menor o igual a e a la x, ¿verdad? Perfecto. El valor absoluto de x más 1 sobre 10 más 1 sobre 100. Y bueno, pero eso sigue dependiendo de ese x ahí. Entonces déjenme ver cómo se me ocurre. Claro, porque eso es lo que yo estoy midiendo, esa pequeña distancia. Entonces, ¿cómo yo me deshago de ese y de ese x? Nosotros sabemos que el exponencial es así, ¿verdad? Entonces, claro, porque si yo me deshago de alguna manera de ese exponencial ahí, yo lo que tendría que hacer, bueno, alguna vez una profe, recordemos que la aproximación la estamos haciendo cerca del 0, 0. El valor absoluto de x lo que hace es que todo lo que esté por debajo me lo pasa para arriba, pero todo esto siempre es positivo. Es decir, esto siempre es positivo, me quedaría ya la x más 1 sobre 10 más 1 sobre 100. Alguna vez me parece haber visto un ejercicio sin ecuaciones diferenciales. Ahí lo que hacen es que recordemos que yo estoy cerca. Recordemos que yo estoy cerca del 0, 0. Estoy en cercanías. Yo estaba en cercanías del 0,0. Entonces, cuando yo estoy cerca del 0, 0, ¿qué valor toma esta función de aquí? Sería e a la 0. Porque estoy cerquita. Recuérdense que la aproximación de Taylor siempre sirve cuando estoy cerquita, en cercanías pequeñas del punto. Entonces voy a reemplazar en ese caso por 0 y sería 1. Voy a ver si lo puedo hacer así. 1 sobre di 100 y 1 sobre esto. Entonces me quedaría 1 más 1 sobre 10 más 1 sobre 100. Entonces esto que va a quedar, si yo me quedaría 100 más 10 más 1, ¿verdad? Déjenme ver algo. Creo que se me ocurrió otra manera de hacerlo. Ojo, este es el error absoluto. Hay otro error que se llama el error porcentual, que es cuando yo cojo y lo divido para el valor que debería tener exactamente la función.
Entonces yo digo, bueno, esto no me convence, fíjense. Esto de coger y darle un punto, y digo, llegué hasta aquí. Esto, por si acaso, esto es lo que se conoce como, si vieron química general, no recuerdo, ya no sé si todas las carreras ven eso, antes sí todas la veían. Error absoluto, es decir, esto es lo que acabamos de sacar. Existe otro error que se conoce como el error porcentual, o el error relativo. El error relativo, sí, el error relativo, que es cuando yo el error absoluto lo divido para el valor real que debería tener la función, es decir, f de x, y, ¿verdad? Menos el polinomio de interpolación, de interpolación, eso es numérico, el polinomio de Taylor, el polinomio de Taylor sobre el valor de esta cosa. Y esto, pues, este es el relativo y el porcentual es cuando se multiplica por 100%, por si acaso. Entonces, son fórmulas, son maneras de conseguir error. Y digo, pero esto yo creo que este me conviene un poquito más. ¿Por qué a mí este me va a convenir un poquito más? Porque yo puedo hacer lo siguiente. Porque digo, por ahí yo creo que ya se me va a ir el ¿qué? El e a la x. Entonces vamos a ver, esto me quedaría e a la x, e a la x, e a la x seno de y, de nuevo vamos a lo mismo, seno de y, menos, bueno aquí lo voy a poner como más, era menos x por y, ¿verdad? Y aquí abajo, ¿qué me iba a quedar? Sobre e a la x por seno de y. Y digo, perfecto, entonces ya tengo esta partecita aquí. De nuevo, recordemos que el valor absoluto del seno de y es menor o igual que 1. Y digo, perfecto. Entonces esto es menor o igual que 1, entonces tendría, de nuevo, en el numerador puedo hacer que desigualdad triangular, me quedaría e a la x seno de y más, me quedaría menos x más menos x por y, ¿verdad? Y todo esto sobre el valor absoluto de x por seno de y. Y digo, perfecto. Entonces se me ocurre, déjenme ver, claro, porque estoy calculando ahorita el error porcentual, digo el error relativo, se me ocurre hacerlo así. ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar yo quiero eliminar este pequeño, ese pero me voy a dar cuenta que sigo teniendo el mismo problema, porque por ejemplo esto también va a estar por 1, esto también por 1. Y de nuevo, tengo los valores, pero me va a seguir quedando, en este caso, me va a quedar un e en el denominador. Entonces sí, no me sirve tampoco lo puedo hacer así. Entonces sí, porque dense cuenta, por ejemplo, si es que hubiera sido una función coseno, seno, pues de una digo, como por ejemplo lo que hice aquí. Yo sé que el coseno está acotado para esto. Entonces lo único que se me ocurre hacer, por el momento, es que el seno en las cercanías del 0, 0, en este caso, como recuerden que yo aplico esto cuando yo estoy cerca del 0, 0, entonces aquí lo evalúo para x0. Entonces me quedaría 1 más 1 sobre 10 más 1 sobre 100 y vamos a ver qué nos queda ahí. Entonces me quedaría 100 más 10 más 1 sobre 10 por 10, esto sobre 100. Entonces me quedaría 110 sobre 100, entonces esto me quedaría 1.110. No puede ser. No puede ser así, porque lo que me estaría diciendo es que me quedó un error más allá, me quedó un error súper grande, porque el error me debería quedar, y si eso yo lo divido para 1, me sigue quedando, me quedaría 110%. No puede ser. Ese pequeño problema que envió su compañera lo tendría que pensar, porque yo sé que el error se puede calcular de esa manera y por eso les dicen que el valor absoluto de x es menor o igual que 0.1, el valor absoluto de y es menor o igual que 0.1. Ahora el problema aquí, muy buena pregunta, es cómo yo me deshago de ese e a la x, porque el seno es sencillo, me queda esto de ahí. Simplemente el e a la x, cuando estoy en las cercanías del 0, 0, no. Esta parte me está dando un problema, así que ahorita no lo veo cómo hacerlo. O sea, hasta ahí llegué, hasta aquí. El polinomio Taylor lo conseguimos sin problema. Ahora, pero para calcular el error, como les dije, cogen y a la función le restan el polinomio Taylor para ver cuál es esa diferencia, cuál es la diferencia que se cometió. Ahora bien, pero yo llego a tener ese e a la x.
déjenme ver el ejercicio una última vez, o si no, lo que hago es que me lo pienso después y les mando la solución, porque tengo e a la x, estime el error de aproximación si se conoce eso. Por eso es que me dan estos valorcitos de aquí, que obviamente sí me sirvieron. Aquí sí me sirvieron. 0.1, 0.1, pero ya no me falta ese e a la x. A ver, esto es menor o igual que 0. Sí, sí. No, me quedaría, lo único que me ocurre es que esté cerca del 0, y eso sería eso. Sí, por el momento, pues uno no se mueve, no sé, hasta ahí llego, o sea, no sé cómo quitar ese e a la x de ahí. Buen ejercicio, yo ahorita que termino la ayuntía me lo pienso, porque así es que se calcula el error, ¿no? Otra forma de calcular el error era tal vez con esto, y yo dije, bueno, tal vez si es que yo lo hacía así, ese e a la x se me iba a ir, pero sigo teniendo el mismo problema que lo voy a tener por acá, entonces tampoco me sirve. Entonces tengo eso por el momento. Entonces me lo tendría que pensar, porque realmente ahí lo que me está dando un grave problema es ese, o no, lo podría ver. Déjenme ver. Menos el polinomio. Cálculo de errores. No, ¿sabes cómo también se me ocurre que lo pueden hacer? Recordemos que como el, ahorita se me ocurre otra manera de hacerlo. Sí, disculpen que es que obviamente estos ejercicios a veces. Recordemos que cuando estábamos viendo, fíjense, cuando estábamos viendo lo de aproximaciones, ustedes les decían que f, el cambio, dense cuenta, el delta, el delta, el delta de f, aquí era igual a la derivada parcial de f con respecto a x por el delta x más la derivada parcial de y por el delta y, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Les decían esta partecita. Hay profes que cogen esto y te lo ponen en valor absoluto. Por el delta y. Sí, yo quiero este cambio. Por el delta y. Esto lo vieron en aproximación. Si no estoy mal, y eso era en un punto. Ok. Lo que se me ocurre es hacerlo así. Sí, esto, porque recuerden que simplemente lo que estoy haciendo aquí es en la expansión de Taylor, recordemos, lo que estoy haciendo es lo siguiente, fíjense, yo aquí, no, porque yo estoy sacando la aproximación de un punto, no lo estoy sacando con respecto a su polinomio, no sé, tendría que pensarlo realmente, porque yo no estoy sacando, tendría que sacar la aproximación en ese punto, entonces sería evaluarlo en el x sub 0 y y sub 0. Si yo lo hago, sería la derivada de eso, que me quedaría 0, y la otra derivada, que sí me quedaría 1. No, sí, tendría que pensarlo realmente, porque, o sea, no me quiero poner a decir cosas sin estar 100% seguro de lo que les estoy diciendo. Entonces, el polinomio Taylor lo saben sacar. El error, tengo que pensar un poquito más cómo calcularlo. Yo sé que eso que me tengan ahí, ese valor absoluto, va por ahí. O lo puedo usar por medio de derivada. La cosa es que no me quiero poner a decirles cosas sin estar 100% seguro de eso. Pero ese ejercicio está interesante, lo voy a revisar y se los mando ya mismito. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto? Sí quedó claro más o menos, por si acaso, este ejercicio interesante que les ponen ahí, porque no solo les piden eso, sino que les piden el error que están cometiendo al hacer esa aproximación. ¿Okay? Súper interesante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Disculpen que no les pueda decir eso ahorita, pero realmente no me quiero poner a decir cosas que luego van a estar mal. Entonces luego van a confundir a la gente. Yo mejor reviso eso y les confirmo. Profe, Dígame. o sea que el error que estamos, o sea, el error en sí es la distancia entre la recta y la recta que se forma por el polinomio de Taylor, ¿no? Eso Sí, sería la R que está ahí, ¿no? sí. Es ese pequeño error. Eso era lo que yo les decía. Es la función, el valor de la función. Ah, pero recordemos que estamos haciendo yo quiero estimarla en el origen. Entonces, de ley tendría que ser el 0. De ley tiene que ser en 0, 0. Entonces sería la función e a la 0 por 0 a 0. Sí, no les quiero decir eso. Ah, sí, el error realmente lo que se hace es
es como les decía, la distancia entre la función y su polinomio, es decir, cuánto se equivocaron, qué tan lejos estuvieron de estar, porque si es que justamente la función y el polinomio entero son exactamente iguales, eso te va a dar 0, porque tienen el mismo valor. Si no, si son un poquito diferentes, va a haber una distancia entre ellos y eso es el error que se está midiendo. Pero como les dije, ahí tengo que ver cómo me deshago de ese valor, de ese e a la x que tengo ahí, que ahorita no se me ocurre ver, no se me ocurre cómo sacarlo de ahí. Pensé que por ahí, utilizando tal vez el, utilizando el... Espérense un segundo. Pero recordemos que es esto, es la estimación, pero recordemos que aquí es el x sub 0 y y sub 0. No, es que no quiero. Claro, entonces esto sería e a la 0, 0. Ok. Que no quiero. Me quedaría eso. Un segundito, dame un segundito. Es que no me quiero rendir, no me gusta rendirme en estos ejercicios. Me quedaría eso en el 0, 0, pero es que si yo pongo el 0, 0 estaría... No. Ya. Claro. A ver. Lo que les voy a hacer, espero que... Sí, estoy casi 100% seguro de lo que les voy a decir ahorita. Claro, eso es porque, recuerden, yo estoy haciendo la aproximación ¿en dónde? En un punto. Yo estoy haciendo la aproximación en un punto. Entonces, yo quiero ver cuál es, yo estoy centrando mi aproximación. Aquí yo tengo f de x, y, es decir, la distancia, menos el p de x, ¿verdad? Pero yo lo estoy centrando, yo tengo eso en un punto. Entonces, sí, me quedaría esta partecita de aquí. Recordemos que donde yo lo estaba centrando, no, porque cuando yo ya lo centro en el 0, 0, yo ya lo estaba considerando. Me pusieron a pensar realmente, me han puesto a pensar con este ejercicio de aquí. Porque yo estoy considerando el cambio. Porque también lo puedo ver de la siguiente manera. No. Ya. ¿Cómo yo calculo un error? También. Ahorita se me ocurrió. Mejor dicho, no se me ocurrió. Así es. Fíjense en lo siguiente. Yo quiero estimar siempre, se lo voy a poner con un grafiquito y ahorita se me entró la iluminación. Aquí. Nosotros siempre, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo utilizo ese polinomio Taylor, ¿para qué? Supongamos que yo aquí tengo una curva, una superficie, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo una superficie, entonces yo quiero aproximar, qué bonita esa superficie. Yo aquí, este es el punto x sub 0 y es sub 0 donde yo estoy centrando esa aproximación. Entonces, yo aquí, solo en cercanías, ojo, solo en cercanías de este x sub 0 y y sub 0 es que me sirve a mí mi aproximación. Entonces yo vengo con un polinomio, entonces viene el polinomio, obviamente los polinomios en R3 son como unas sábanas más o menos. Entonces viene este polinomio y se va a ir pegando, es un polinomio que se va a ir pegando a esa curva. Pero ojo, solo me sirve para cuando estoy cerquita de esto. Entonces recordemos que ¿qué es lo que yo estoy sacando aquí? Yo voy a sacar la distancia. Recordemos que yo aquí voy a coger un punto, fíjense. Cuando yo hago una aproximación. Aquí yo tengo aquí un punto. Aquí yo quiero estimar, por ejemplo, este punto x, y. Que es como, por ejemplo, cuando yo les decía, ustedes van a centrar en x sub 0 y sub 0. Y, por ejemplo, en el ejercicio anterior, 2,0. Bueno, aquí, es donde están centrando el polinomio alrededor. Y para que ustedes van a poder aproximar esa función, siempre que yo tenga un punto x, y cerca de ese punto x sub 0 y sub 0. En este caso, el ejercicio anterior era el 1,9, 0.1, es decir, ese puntito que yo he puesto en azul está cerca de ese punto, está en una vecindad cercana, entonces por eso es que lo puedo aproximar. Entonces, ¿a mí qué me dice Taylor? A mí me dice Taylor que f de x, y es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, ¿verdad? X sub 0 y sub 0, más, en este caso para el de segundo orden, ya sabíamos que era la derivada de x sub 0,
y sub 0 por el vector de cambios, ¿verdad? Por el delta x, delta y. Más, en este caso, por toda esta expresión que tenemos aquí, el delta x, el delta y, por la matriz hessiana, x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios, delta x, delta y. Y digo, perfecto. Ahora bien, si yo quiero conseguir el error de aproximar, es el valor que, el error de aproximación es el valor que yo tengo, x sub 0, y sub 0, menos, cuando yo estoy aproximando, como les dije, es cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, ustedes quieren aproximar el valor dado, entonces ustedes le van a restar, simplemente es como que estuvieran pasando esto al otro lado, x sub 0, y sub 0, es decir, la diferencia entre entre la función, esa pequeña diferencia calcula ese error. Entonces yo digo, bueno, y entonces eso es lo que yo voy a hacer, es el f de x, y, es decir, usted tiene la función, por ejemplo, en el 1.9, eso le van a restar la función evaluada en el 2,0 y van a ver qué tanto fue su error, qué tanto se equivocaron al hacer ese pequeño cambio. Al hacer ese pequeño cambio en el x, y, cuánto ustedes se equivocaron en el valor, en las imágenes de las f. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Y eso, entonces, cuando ustedes pasan esto, es aproximadamente igual a todo al gradiente de esto, del f de x sub 0, y sub 0, por el delta x, el delta y, más un medio por el vector gradiente, toda esta expresión, simplemente la copio rapidito. Y dense cuenta, por eso ese es el error de aproximación. Bueno, si ustedes le quitan esta parte de aquí, dense cuenta, ustedes le quitan esto, la parte que ustedes tienen aquí era el error que ustedes veían en el primer parcial. Ustedes le decían el error, el error de aproximación era la función evaluada en el pequeño cambio menos la función evaluada en el punto donde yo estoy centrado en mi polinomio de Taylor. Entonces eso les va a dar ese error. Y yo digo, perfecto. Entonces, todo esto ya lo calculé, ¿verdad? Toda esta parte ya la calculé. Entonces el error, si yo estoy utilizando lo que se me ocurre, es que entonces debería ser f de x, y menos f de x, 0, y sub 0, es decir, este es el error que yo estoy cometiendo en esa aproximación. El valor de la imagen en el punto que está cercano al valor de la imagen, yo voy a calcular esa distancia, a ver qué tanto estuve lejos para calcular esa partecita de ahí. Le digo, bueno, entonces todo esto ya la calculé y vamos a ver, entonces esa distancia, entonces sería aproximadamente igual a toda esta parte que yo tengo aquí en valor absoluto. Todo esto que yo tengo aquí. ¿Qué sería qué? Recordemos que este es, vamos viendo si es que, yo considero que así, claro, ahí sí ya me debería quedar. Entonces aquí, este es el vector gradiente, lo voy a poner todo, recordemos que todo eso va a ser en valor absoluto. Recordemos cuál era todos esos valores. De hecho, lo voy a tomar una captura para no andar bajando cada rato. Aquí lo tengo, todos esos valores. Aquí. Entonces, un segundito un segundito. Que sí que me han puesto a pensar realmente. Buen ejercicio. Entonces recuerden, eran todos estos valorcitos que yo tenía aquí. Que recuerden que, ojo, era lo que yo les decía. En el primer parcial ustedes veían el error de aproximación únicamente con esta parte de aquí. Si ustedes desarrollan eso, sería la parcial por el delta x más la otra parcial por el delta y ese error era el que ustedes veían en el primer parcial. Pero ahora estamos usando el polinomio de Taylor, entonces hay que añadirle esto de acá. Entonces me quedaría aquí 0 por 1, aquí el vector x por y, más un medio xy, y de nuevo aquí era esta matriz 0, 1, 1, 0, xy, ¿verdad? Le quito el r porque estoy poniendo aproximadamente. Entonces esto es aproximadamente, ya sabíamos, a y más un medio, sabemos todo esto que te daba aquí directamente 2xy, ¿verdad? Y esto es aproximadamente el valor de y más 2, ya cuando sustituyo, ya cuando simplifico esto me va a quedar x por y. Entonces esto va a ser menor o igual al valor absoluto de y más el valor absoluto de x por el valor absoluto de y.
Perfecto, entonces esto va a ser menor o igual a, esto lo conozco, sí, es 0.1 más, esto lo conozco, 0.1 por 0, aquí, por 0.1, entonces esto va a ser menor o igual. Dense cuenta, esto que yo tengo aquí es como que si yo pusiera el delta f de x. Es la variación que está viendo de la función. Te digo, perfecto. Entonces esto sería, esto de aquí que yo tendría aquí, sería igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 100. Esto tendría que, esto, bueno, realmente esto es igual aquí. Y esto es igual a 10 más 1 sobre 100. Entonces esto sería 11 sobre 100. Y dense cuenta, entonces esto sería menor o igual a 0.11. Entonces el error que yo estoy cometiendo, ese delta E, ese delta F, ese delta F de ese X, de este X, Y, es menor o igual a 0.11. Entonces más o menos, es decir, el error, la variación que va a haber entre la función, y hablar en el punto conocido, que yo sé que, por ejemplo, en el ejercicio anterior, por ejemplo, era el 2,0 y el considerar 1.9, 0.1, esa variación entre las imágenes de esas partecitas va a ser, esa pequeña diferencia va a ser menor al 0.11, es decir, eso va a ser menor a 0.11 y eso es un error aceptable. Eso sí va a ser un error aceptable. Entonces, así considero yo que se puede calcular esta partecita así. Como les decía, quitándole esta parte de aquí, la parte de acá, que estoy poniendo en esta parte de aquí, quitándole esto, ojo, quitándole esto, simplemente esto que ustedes tienen aquí, era lo que ustedes veían en el primer parcial, que era el delta de f, era igual a la parcial de f con respecto a x por el delta x, más la parcial de f por el delta y, por el delta y, la parcial de f con respecto a y por el delta y. Eso era, así era como, si ustedes recuerdan, en el primer parcial, como se sacaban las cuentas. Ahora bien, como estamos ahora trabajando con un polinomio Taylor, había que considerar la otra partecita, que es todo lo que yo he puesto ahí en azul. Y haciendo eso, ahí sí ya podíamos sacar cuál era cuál era la variación de las f's, entonces yo ya puedo entonces calcular ese error. Entonces, así es como yo, y para eso, otra cosita, para eso es que a mí me estaban dando el cambio, que el valor absoluto de x era menor o igual que 0.1 y el valor absoluto de y era menor o igual a 0.1. Yo de ley dije, por ahí tiene que aplicarse una desigualdad triangular para que me queden esas partes de ahí y yo pueda entonces aplicar esto. Entonces, el error, es decir, la variación que yo estoy cometiendo, la variación que yo estoy cometiendo en esa estimación, por ejemplo, en el ejercicio anterior, cuando yo quería calcular 1.9 coseno de 0.1 no va a sobrepasar, es decir, a lo mucho puede ser este error de aquí, 0.11. Eso es a lo mucho, eso es lo máximo que puede haber, lo máximo que va a haber de error. Es decir, lo máximo que yo voy a conseguir de error es esta partecita de ahí. Sí me hice entender, sí quedó claro. No. O sea, yo tengo una pregunta, o sea, pero en la Sí. parte de arriba usted cogió la fórmula, el polinomio de Taylor como una aproximación, porque si uno cogía de manera así que no sea aproximación y ponía el error al otro lado, y si yo mandaba, por ejemplo, el término que mandó a restar, me quedaba una R de un lado y otra R de un lado, y ahí no se puede hacer, ¿no? Porque ahí quedaba cero. A ver, ¿cómo? O sea, en ese caso de ahí, no, donde estaba, en donde puso, Aquí. ajá, en esa parte en la que pasó al otro lado el f de x sub 0 y y sub 0. Ya. Si eso no hubiera sido una aproximación, sino que hubiera sido igual y tenía la R al lado donde corresponde la fórmula normal, me quedaba una R de un lado y otra R de otro lado. Sí, pero es que Ahí estaría mal, ¿no? no, es que pensándolo, veámoslo así. Cuando lo que yo hice en el inicio fue sacar el f de x menos el polinomio. Ahí ese error que yo estoy calculando es el error que yo voy a calcular es el error de aproximación
o sea, estoy calculando el error, yo digo, ¿cuánto me estoy equivocando al coger, cuánto yo me estoy equivocando al coger a la función y aproximarlo por su polinomio, por su polinomio de Taylor? Eso era lo que yo estaba sacando. Ahora lo que yo estoy sacando acá es algo diferente. Yo estoy sacando en cuánto van a variar las f de x, y. Eso es lo que estoy sacando, la variación de las f de x, y. Mientras que lo que yo estaba intentando sacar antes era cuál era el error al yo coger y la función ver cuál era el error al aproximarlo por su polinomio de Taylor. Entonces eso era lo que a mí no me cuadraba. Yo digo, no, pues eso tal vez no, eso no es lo que yo quiero sacar. Porque yo quiero sacar, me dice, calcule, estime el error de aproximación. Y a mí no me dices cuánto te estás equivocando al coger tú la función y aproximarla con Taylor. A ti te está diciendo cuál es el error de aproximación que tú estás cometiendo. Es decir, cuando hay una pequeña variación de los datos, cuál es la diferencia entre lo conocido que es el f de x, del x sub 0 y la aproximación que tú quieres. Entonces, eso es lo que yo me estoy tratando, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Es decir, por ejemplo, si tú quisieras ver cuánto es el error que tú te equivocaste al estimar esto, ¿tú qué harías? Tú dices, bueno, yo conozco, ¿cuál es el punto cercano a esto que yo conozco? Yo conozco el 0, el 2,0, ¿verdad? Y yo me pregunto, al yo coger este punto de aquí, qué tan lejos yo voy a estar, y le resto esto. Menos coseno de 0.1. Y yo con eso mido la variación, estoy midiendo la variación de las f, es decir, con ese pequeño cambio, qué tanto varió mi función, es decir, qué tanto cuál fue el error de esa estimación, es decir, yo al coger y variar un poquito el x y el y, cómo me varió esa función, ahí yo calculo mi error, me estoy calculando mi error de estimación. Y entonces, si te das cuenta, aplicábamos entonces esta partecita de aquí, donde ahí sí aparecía obviamente el delta, el valor absoluto de y más el valor absoluto de x por y esas cosas sí me las daba el ejercicio. Entonces yo digo, perfecto, entonces eso, la diferencia, eso es lo que yo trato de decir, la diferencia entre el f en 2,0 y el f en 1.9,0,1 es a lo sumo 0.11. Esa es la máxima diferencia que hay. Entonces digo, lo máximo que puedo llegar a estar, esa estimación, es decir, ese pequeño, mi estimación va a ser buena porque si te estás dando cuenta, la distancia, por así decirlo, entre las imágenes muy chiquitas, es decir, es súper buena, va a ser súper buena mi estimación, porque yo me doy cuenta que cuando yo estoy cerca cuando esos dos puntitos están cerca, sus imágenes también están cerca. Yo digo, bueno, entonces es buena la aproximación. Ahora bien, si sus imágenes estuvieran lejos, yo digo, allá no me sirve el asunto, porque si es que las imágenes están muy cerca, yo no puedo estimar de manera precisa cuál es el valor. ¿A qué me refiero? Esto es lo que estoy diciendo, fíjate. Sí, yo creo que ya me quedó un poquito más claro el panorama. Está súper interesante el ejercicio. Muchas gracias a quien lo haya enviado. Esto es lo que yo estoy tratando de decir. Fíjate, supongamos que yo tengo esto. Aquí está mi punto, de nuevo, este es mi punto 2,0, ¿verdad? Y yo aquí tenía cerquita más o menos el punto 1.9,0.1, más o menos. Entonces aquí este es el f de x sub 0 y sub 0. Entonces, si yo quiero estimar, yo digo, bueno, me voy a acercar y yo más o menos el valor va a ser este de aquí, f de x, y, es decir, el f de 1.9,0.1. Entonces yo mido esa diferencia, es decir, eso que estoy calculando es el delta f. Ahora bien, si eso es pequeño, como hemos visto, aquí salió menor a 0.11, es decir, esa distancia, esa diferencia, lo máximo es 0.11. Ahora bien, pero va a haber otras funciones que no me van a permitir estimar de manera muy precisa. Por ejemplo, imagínate que fuera en cambio algo así. Imagínate que supongamos otra función, por ejemplo, sea de nuevo, con los mismos datos, pero supongamos que fuera otra función. Entonces supongamos que esto viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y justo cercano a eso se dispara. Entonces, supongamos que tienes una función así de fea. Entonces tú vienes para acá, entonces en este punto de aquí vienes y tú dices, bueno, este va a ser mi f de x sub 0, y sub 0. Ahora bien, en una cercanía, yo vengo para acá, en una cercanía, por ejemplo, aquí tengo el 1.9,0.1, yo me voy a dar cuenta que esta cosa, el valor de esta función se viene como por acá arriba. Entonces tengo aquí el f de x, el f de x, y. Entonces si yo calculo la variación de las f, yo me voy a dar cuenta que esa variación es grande.
Entonces, el coger este puntito de aquí para aproximar este valor, el aproximar este valor es una aproximación que no es correcta, porque yo coger este punto aquí, bacán, pero cuando yo cojo esto, el valor de la función está muy lejos. Entonces digo, bueno, esa aproximación es mala. No sé si me hago entender. Aquí es bonito porque date cuenta. Yo digo, bueno, si yo estoy, mi idea es, si yo estoy cerca de este punto del 2,0, entonces si esta delta F es pequeñita, entonces significa que el valor también estaba cerquita aquí. Mientras que acá la aproximación es mala, porque yo estoy cogiendo aquí punticos, yo estoy aquí cogiendo estos puntitos aquí, mientras que por acá realmente el valor que tiene por acá es otro. Entonces esa aproximación es una distancia grande. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces digo, como esa distancia es el delta F que ustedes calculaban en el primer parcial, le salió alto, ustedes dicen, la aproximación no fue buena. Entonces eso es lo que estoy tratando de decir. No sé si ahora habrá quedado un poquito más claro. Primer ejercicio que veo que piden eso, de todo el tiempo que llevo dando ayudantías, primera vez que me traen un ejercicio así. ¿Que sí quedó claro? O sea, profe, ¿cómo se diría? En la gráfica donde dice grande, ahí esa diferencial de F. Claro, te saldría grande, por ejemplo, te saldría un 0,9, por ejemplo, podría ser, me imagino. Entonces tú dices, entonces las variaciones, es decir, yo no puedo estimar eso de manera muy precisa. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Por ejemplo, cuando tú puedes estimar esto de manera bonito, porque a medida que tú estás cerca de aquí, sus imágenes también van a estar cerquita. Entonces digo, pero entonces lo que estoy tratando de decir es que cuando tú estás cerca aquí, para puntos cercanos aquí, sus imágenes no necesariamente van a estar cerca. Y como sus imágenes necesariamente no van a estar, por ejemplo, es como que yo te ponga aquí esto. La intuición le dice, por ejemplo, si tú tienes 3,9, uno podría decir, eso más o menos va a ser cercano a la raíz de 4. Porque tú sabes que cuando tú sabes que, no, haciendo la raíz, aquí, tú sabes que cuando tú estés cerca, fíjate, cuando tú estés cerca, pues aquí tú tienes el 4, y tú sabes que cuando tú estés cerca, aquí en el 3,9, mientras estas dos cositas estén cerca, entonces sus imágenes estén cerca y tú los puedes estimar de manera bonita, de manera eficaz. Pero si es que esto no sucediera así, entonces si tú estás para puntos que están cercanos, sus imágenes están lejos, entonces tú no puedes asegurar, por ejemplo, te dan otra función, entonces si es que esto no pasara, entonces tú no puedes asegurar esto, porque si para puntos cercanos sus imágenes están lejanas, entonces tú no puedes aproximar, por ejemplo, tú no podrías hacer este tipo de aproximación. Tú puedes decir el 3,9 está cerquita del 4, entonces sus imágenes, sus respuestas, es decir, esto de 3,9 es aproximadamente 2, más o menos. Pero ojo, es porque si nosotros calculamos ese error va a salir chiquitito, es decir, que sus imágenes están cercanas. Entonces, como sus imágenes están cercanas, yo digo, puedo aproximar una por la otra. Pero si sus imágenes no están cercanas, yo sería muy equivocado de escoger y aproximar una con la otra. Eso es lo que estoy tratando de decir. Por eso es que nosotros hicimos esta diferencia de aquí para aproximar eso. El f de x, y menos el f de x sub 0 y sub 0 para ver cuánto es esa distancia entre esas imágenes. Entonces, como a mí me decían, bueno, que como el valor absoluto de x era menor o igual que 1 y el valor absoluto de y era menor o igual que 1, entonces yo dije, bueno, aplico esto, teníamos esto, separamos y eso me da 0,11, es decir, a lo sumo la distancia entre esos es muy pequeña, 0,9. Entonces digo, bueno, si yo quiero conocer el valor de una, puedo aproximarla diciendo lo que es aproximadamente el valor de la otra. Y eso es lo que yo estoy tratando de decir. Yo creo que ahorita sí lo dije bonito. ¿Sí quedó claro? Sí, o sea, en el caso de la grande, ya como ese pico que dispara así, ahí sí ya se usara un polinomio de Taylor de mayor grado, ¿no? Ya con computador y todo eso. Sí, podría ser. Ya. Porque esta aproximación de por sí es mala. Porque tú sacas el error, la diferencia, y tú sabes que esta aproximación te va a salir mala. Mientras que esta aproximación de acá sí es buena. Ya. Ahí sí me quedó más claro, profe. Muchas gracias. Perfecto. Disculpa que me hayan puesto. Por eso es que a mí me gusta más traer las clases hechas que ponerme a resolver ejercicios en vivo. Por eso yo siempre digo, si envíenme los ejercicios, que pues yo me los pienso, ¿no? Y digo, interesante. Pero bueno, espero que les haya gustado la clase, que haya quedado todo claro.
Disculpen si me demoré un poquito en el ejercicio, pero es que sí, me quedé con la pica y dije, esto de ley tiene que salir. Entonces, pero bueno, entonces esa sería la manera como yo propongo que se tiene que hacer esta partecita. Igual se lo voy a pensar. Yo considero que con el razonamiento que hemos hecho ahorita está bien. Y igualmente lo voy a pensar y les paso luego el dato. Incluso voy a investigar a ver si encuentro algo que hable justamente de esto y se los paso por ahí. Ustedes saben, siempre en el grupo general. Como les dije, espero que les haya gustado. Ya hemos hecho todos los tipos de ejercicios. Cuando te dan funciones, cuando está definido implícitamente, 3 variables, 2 variables, aproximaciones, es decir, de polinomio Taylor ustedes ya saben todo con los de ayer y hoy. Mañana vamos a ver, no, cierto, alguien me podría confirmar, ¿ya les dieron multiplicadores de Lagrange optimización, algún curso? A mí sí. ¿Ya les dieron? Ya, perfecto, entonces mañana va eso, porque los multiplicadores de Lagrange también un tema muy interesante. Entonces, eso sería con eso. Con respecto a Taylor, vimos todo: 3 variables, 2 variables, implícita, aproximaciones, todo se vio. E incluso, qué bueno que complementaron con este error, que me pedían un cálculo de cuál era el error que se comete en la aproximación. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero que les haya gustado. Espero verlos mañana. Ya al mismito subo la clase a YouTube para que todos la vean. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber asistido. Que tengan una muy bonita tarde. Gracias, profe. Cuídese. Ok, igualmente. Hasta luego.